La aventura de la corona de Berilo. Por Arthur Conan Doyle. Holmes, dije una mañana mientras estaba de pie en nuestro mirador mirando hacia la calle, aquí viene un loco. Me parece bastante triste que sus familiares le permitan salir solo. Mi amigo se levantó perezosamente de su sillón y se quedó con las manos en los bolsillos de la bata, mirando por encima de mi hombro. Era una luminosa y fresca mañana de febrero, y la nieve del día anterior aún cubría el suelo, brillando intensamente bajo el sol invernal. En el centro de Baker Street el tráfico lo había convertido en una banda marrón quebradiza, pero a ambos lados y en los bordes amontonados de los senderos seguía tan blanco como cuando cayó. El pavimento gris había sido limpiado y raspado, pero todavía estaba peligrosamente resbaladizo, por lo que había menos pasajeros de lo habitual. En efecto, desde la estación metropolitana no venía nadie salvo el único caballero cuya excéntrica conducta había llamado mi atención. Era un hombre de unos 50 años, alto, corpulento e imponente, con un rostro macizo y marcadamente marcado y una expresión imponente. ¿Cifre? Iba vestido con un estilo sombrío pero rico, con levita negra, sombrero brillante, pulcras polainas marrones y pantalones gris perla de buen corte. Sin embargo, sus acciones contrastaban absurdamente con la dignidad de su vestimenta y sus rasgos, porque corría con fuerza, con pequeños saltos ocasionales, como los que da un hombre cansado que no está acostumbrado a imponer ningún impuesto a sus piernas. Mientras corría, movía las manos arriba y abajo, meneaba la cabeza y retorcía el rostro en las más extraordinarias contorsiones. ¿Qué diablos le puede pasar?, pregunté. Está mirando los números de las casas. Creo que viene aquí, dijo Holmes, frotándose las manos. ¿Aquí? Sí. Más bien creo que vendrá a consultarme profesionalmente. Creo que reconozco los síntomas. Ja. ¿No te lo dije? Mientras hablaba, el hombre, resoplando y soplando, corrió hacia nuestra puerta y tiró de nuestro timbre hasta que toda la casa resonó con el sonido metálico. Unos momentos después estaba en nuestra habitación, todavía resoplando, todavía gesticulando, pero con una mirada tan fija de dolor y desesperación en sus ojos que nuestras sonrisas se convirtieron en un instante en horror y piedad. Durante un rato no pudo pronunciar las palabras, pero balanceó el cuerpo y se tiró del pelo como quien ha sido llevado al límite de su razón. Luego, poniéndose de pie de repente, se golpeó la cabeza contra la pared con tal fuerza que ambos nos abalanzamos sobre él y lo arrastramos al centro de la habitación. Sherlock Holmes lo empujó hacia el sillón, y sentándose a su lado, le dio unas palmaditas en la mano y charló con él en ese tono tranquilo y tranquilizador que también sabía emplear. Has venido a mí para contarme tu historia. No es así, dijo. Estás cansado de tu prisa. Por favor, espere hasta que se haya recuperado, y entonces estaré encantado de investigar cualquier pequeño problema que pueda presentarme. El hombre permaneció sentado durante un minuto o más con el pecho agitado, luchando contra su emoción. Luego se pasó el pañuelo por la frente, apretó los labios y volvió el rostro hacia nosotros. Sin duda crees que estoy loco, dijo. Veo que has tenido un gran problema, respondió Holmes. Dios sabe que lo tengo. Un problema que basta para derribar mi razón, tan repentino y tan terrible es. Podría haberme enfrentado a la desgracia pública, aunque soy un hombre cuyo carácter nunca ha sufrido una mancha. La aflicción privada también es la suerte de todo hombre, pero la unión de los dos, y de forma tan espantosa, ha sido suficiente para estremecer mi alma. Además, no soy yo solo. Los más nobles del país pueden sufrir, a menos que se encuentre alguna manera de salir de este horrible asunto. Le ruego que se calme, señor, dijo Holmes, y permítame tener una explicación clara de quién es usted y qué es lo que te ha sucedido. Mi nombre, respondió nuestro visitante, probablemente te resulte familiar. Soy Alexander Holder, de la firma bancaria de Holder. Sí, por el contrario, debo hacerlo en nombre de la empresa. Entonces, para ser justo con mi socio, debo insistir en que, incluso en su caso, se deben tomar todas las precauciones propias de un negocio. Me gustaría mucho. Sin duda has oído hablar de la corona de Berilo. Una de las posesiones públicas más preciadas del imperio, dije yo, precisamente. Abrió el estuche y allí, incrustado en un suave terciopelo color carne, yacía la magnífica joya que había nombrado. La estimación más baja situaría el valor de la corona en el doble de la suma que he pedido. Estoy dispuesto a dejárselo a usted como mi garantía. Tomé el precioso estuche en mis manos y miré con cierta perplejidad a mi ilustre cliente. ¿Dudas de su valor?
Preguntó en absoluto. Solo dudo la conveniencia de dejarlo. Puedes tranquilizarte al respecto. Ni se me ocurriría hacerlo si no fuera absolutamente seguro que en 4 días podría reclamarlo. Es una pura cuestión de forma. Es suficiente la seguridad, amplia, comprenda, señor Holder, que le estoy dando una prueba contundente de la confianza que tengo en usted, basada en todo lo que he oído de usted. Confío en usted no solo para que sea discreto y se abstenga de todo chisme sobre el asunto, sino, sobre todo, para que conserve esta corona con todas las precauciones posibles, porque no necesito decir que se causaría un gran escándalo público si se produjera algún daño. ¿Qué le suceda? Cualquier daño que sufriera sería casi tan grave como su pérdida total, porque no hay berilos en el mundo que puedan igualarlos y sería imposible reemplazarlos. Se lo dejo, sin embargo, con toda confianza, y lo reclamaré personalmente el lunes por la mañana. Viendo que mi cliente estaba deseoso de marcharse, no dije más, pero llamé a mi cajero y le ordené que pagara más de 50 billetes de 1000 libras. Sin embargo, cuando me encontré solo una vez más, con el precioso estuche sobre la mesa frente a mí, no pude dejar de pensar con cierto recelo en la inmensa responsabilidad que implicaba para mí. No cabía duda de que, siendo posesión nacional, se produciría un escándalo horrible si le ocurriera alguna desgracia. Ya me arrepentí de haber consentido alguna vez en hacerme cargo de ello. Sin embargo, ya era demasiado tarde para cambiar el asunto, así que lo encerré en mi caja fuerte privada y me dirigí una vez más a mi trabajo. Cuando llegó la noche sentí que sería una imprudencia dejar una cosa tan preciosa en la oficina detrás de mí. Las cajas fuertes de los banqueros ya habían sido forzadas antes, ¿y por qué no habría de ser así la mía? Si es así, qué terrible sería la situación en la que me encontraría. Por lo tanto, decidí que durante los próximos días siempre llevaría el estuche conmigo de un lado a otro, para que nunca estuviera realmente fuera de mi alcance. Con esta intención, llamé un taxi y me dirigí a mi casa en Streatham, llevando la joya conmigo. No respiré libremente hasta que lo subí y lo encerré en el escritorio de mi vestidor. Y ahora unas palabras sobre mi casa, señor Holmes, porque deseo que comprenda perfectamente la situación. Mi novio y mi paje duermen fuera de casa y pueden quedar apartados por completo. Tengo 3 sirvientas que llevan conmigo varios años y cuya absoluta fiabilidad está fuera de toda sospecha. Otra, Lucy Parr, la segunda camarera, solo lleva unos meses a mi servicio. Ella vino con un carácter excelente, sin embargo, y siempre me ha dado satisfacciones. Es una chica muy bonita y ha atraído admiradores que ocasionalmente han vagado por el lugar. Ese es el único inconveniente que le hemos encontrado, pero creemos que es una chica absolutamente buena en todos los sentidos, hasta aquí los sirvientes. Mi familia es tan pequeña que no me llevará mucho tiempo describirla. Soy viudo y tengo un único hijo, Arthur. Ha sido una decepción para mí, señor Holmes, una gran decepción. No tengo ninguna duda de que yo soy el culpable. La gente me dice que lo he malcriado. Es muy probable que sí. Cuando murió mi querida esposa sentí que él era todo lo que podía amar. No podía soportar ver la sonrisa desaparecer ni siquiera por un momento de su rostro. Nunca le he negado un deseo. Tal vez hubiera sido mejor para los dos si yo hubiera sido más severo, pero lo dije con la mejor intención. Naturalmente, mi intención era que él me sucediera en mis negocios, pero no estaba interesado en los negocios. Era salvaje, descarriado y, a decir verdad, no podía confiar en él para el manejo de grandes sumas de dinero. Cuando era joven se convirtió en miembro de un club aristocrático y allí, con modales encantadores, pronto fue íntimo de varios hombres con carteras largas y hábitos caros. Aprendió a jugar mucho a las cartas y a malgastar dinero en el césped, hasta que una y otra vez tuvo que venir a mí y suplicarme que le diera un anticipo de su asignación para poder saldar sus deudas de honor. Intentó más de una vez romper con la peligrosa compañía que mantenía, pero cada vez la influencia de su amigo Sir George Burmell fue suficiente para atraerlo de nuevo y. De hecho, no podía sorprenderme que un hombre como Sir George Burmell debería ejercer influencia sobre él, porque lo ha traído con frecuencia a mi casa, y me he dado cuenta de que apenas podía resistir la fascinación de sus modales. Es mayor que Arthur, un hombre de mundo hasta la punta de los dedos, uno que ha estado en todas partes, visto de todo, un conversador brillante y un hombre de gran belleza personal. Sin embargo, cuando pienso en él a sangre fría, lejos del glamour de su presencia, estoy convencido, por su discurso cínico y la mirada que he captado en sus ojos,
De que es alguien de quien se debe desconfiar profundamente. Eso pienso, y también lo piensa mi pequeña Mary, que tiene la rápida intuición femenina del carácter. Y ahora solo queda ella para ser descrita. Ella es mi sobrina, pero cuando mi hermano murió hace 5 años y la dejó sola en el mundo, la adopté y desde entonces la he considerado mi hija. Ella es un rayo de sol en mi casa, dulce, cariñosa, hermosa, una administradora y ama de llaves maravillosa, pero tan tierna, tranquila y gentil como podría serlo una mujer. Ella es mi mano derecha. No sé qué podría hacer sin ella. Solo en un asunto ha ido en contra de mis deseos. 2 veces mi hijo le ha pedido que se case con él, porque la ama con devoción, pero cada vez ella lo ha rechazado. Creo que si alguien hubiera podido guiarlo por el camino correcto, habría sido ella, y que su matrimonio podría haber cambiado toda su vida, pero ahora, ¡ay! Es demasiado tarde para siempre. Ahora, señor Holmes, usted conoce a las personas que viven bajo mi techo y continuaré con mi miserable historia. Cuando estábamos tomando café en el salón esa noche, después de cenar, les conté a Arthur y Mary mi experiencia y el precioso tesoro que teníamos bajo nuestro techo, suprimiendo solo el nombre de mi cliente. Estoy seguro de que Lucifer, que había traído el café, había abandonado la habitación, pero no puedo jurar que la puerta estuviera cerrada. Mary y Arthur estaban muy interesados y deseaban ver la famosa corona, pero pensé que sería mejor no tocarla. ¿Dónde la has puesto?, preguntó Arthur en mi propia cómoda. Bueno, yo espero que no roben la casa durante la noche. Dijo, está cerrada con llave, respondí, cualquier llave vieja cabe en esa cómoda. Cuando yo era joven, yo mismo lo abría con la llave del armario del trastero, a menudo hablaba de forma salvaje, de modo que yo pensaba poco en lo que decía. Sin embargo, esa noche me siguió hasta mi habitación con cara muy grave. Mira, papá, dijo con la mirada baja, ¿puedes dejarme libra 200? No, no puedo. Respondí, bruscamente. He sido demasiado generoso contigo en cuestiones de dinero, has sido muy amable, dijo, pero debo tener este dinero, o de lo contrario nunca más podré volver a aparecer dentro del club. Y además es algo muy bueno. Lloré, sí, pero no queréis que lo deje como un hombre deshonrado, dijo. No pude soportar la desgracia. Debo conseguir el dinero de alguna manera, y si usted no me deja tenerlo, entonces debo intentar otros medios. Me enojé mucho, porque esta era la 3ª demanda durante el mes. No recibiréis de mí ni un centavo, clamé, ante lo cual hizo una reverencia y salió de la habitación sin decir una palabra más. Cuando se fue, abrí mi cómoda, me aseguré de que mi tesoro estuviera a salvo y volví a cerrarla con llave. Luego comencé a recorrer la casa para ver que todo estuviera seguro, un deber que normalmente dejo a Mary, pero que pensé bien cumplir yo mismo esa noche. Mientras bajaba las escaleras vi a la propia Mary en la ventana lateral del pasillo, la cual cerró y aseguró mientras yo me acercaba. Dime, papá, dijo ella, viéndose, pensé, un poco perturbada. ¿Lo hiciste? ¿Le das permiso a Lucy, la doncella, para salir esta noche? Por supuesto que no acaba de entrar por la puerta trasera. No tengo ninguna duda de que solo ha estado en la puerta lateral para ver a alguien. Pero creo que no es seguro y deberíamos detenerlo. Debes hablar con ella por la mañana, o lo haré yo, si lo prefieres. ¿Estás seguro de que todo está bien cerrado? Muy seguro, papá. Entonces, buenas noches. La besé y subí de nuevo a mi dormitorio, donde pronto me quedé dormido. Estoy tratando de decírselo. Todo lo que pueda tener alguna relación con el caso, señor Holmes, pero le ruego que me interrogue sobre cualquier punto que no aclare. Por el contrario, su declaración es singularmente lúcida. Vengo a una parte de mi historia ahora en la que desearía serlo especialmente. No tengo el sueño muy pesado, y la ansiedad en mi mente tendía, sin duda, a hacerlo incluso menos de lo habitual. Entonces, hacia las 2 de la madrugada, me despertó un ruido en la casa. Había cesado antes de que estuviera completamente despierto, pero había dejado una impresión detrás de él como si una ventana se hubiera cerrado suavemente en alguna parte. Me quedé escuchando con todos mis oídos. De repente, para mi horror, se escuchó un sonido distintivo de pasos moviéndose suavemente en la habitación de al lado. Me deslicé de la cama, palpitando de miedo, y miré por la esquina de la puerta de mi vestidor. Arthur. Grité, villano. Tu ladrón. ¿Cómo te atreves a tocar esa corona? El gas estaba a la mitad, tal como lo había dejado, y mi infeliz hijo.
vestido solo con camisa y pantalones, estaba de pie junto a la luz, sosteniendo la corona en sus manos. Parecía estar tirando de él o doblándolo con todas sus fuerzas. Ante mi grito, lo soltó y se puso pálido como la muerte. Lo cogí y lo examiné. Faltaba una de las esquinas de oro, con 3 de los berilos dentro, sin vergüenza. Grité, fuera de mí de rabia. Lo has destruido. Me has deshonrado para siempre. ¿Dónde están las joyas que has robado? Robadas, gritó, sí, ladrón, rugí, sacudiéndolo por el hombro. No falta ninguna. No puede faltar ninguno, dijo, faltan 3. ¿Y sabes dónde están? ¿Debo llamarte mentiroso además de ladrón? No te vi intentando arrancar otro trozo, ya me has insultado bastante, dijo, no lo soportaré más. No diré una palabra más sobre este asunto ya que has decidido insultarme. Saldré de tu casa por la mañana y abriré mi propio camino en el mundo, lo dejarás en manos de la policía. Grité, medio loco de pena y rabia. Haré que se investigue este asunto hasta el fondo, no aprenderás nada de mí, dijo, con una pasión que no habría pensado que estaba en su naturaleza. Si decides llamar a la policía, deja que la policía encuentre lo que pueda. En ese momento toda la casa estaba alborotada, porque yo había alzado la voz en mi ira. Mary fue la primera en entrar corriendo a mi habitación, al ver la corona y el rostro de Arthur. Leyó la historia completa, y con un grito, cayó al suelo sin sentido. Envié a la criada a buscar a la policía y puse inmediatamente en sus manos la investigación. Cuando el inspector y un agente entraron en la casa, Arthur, que estaba de pie, hosco y con los brazos cruzados, me preguntó si tenía intención de acusarlo de robo. Respondí que había dejado de ser un asunto privado para convertirse en público, ya que la corona arruinada era propiedad nacional. Estaba decidido a que la ley se saliera con la suya en todo, al menos dijo. No harás que me arresten de inmediato. Sería ventajoso tanto para ti como para mí si pudiera salir de casa durante 5 minutos. Para que puedas escapar, o tal vez para que puedas ocultar lo que has robado, dije. Y luego, dándome cuenta de la espantosa situación en el que estaba colocado, le imploré que recordara que no solo estaba en juego mi honor, sino el de alguien que era mucho más grande que yo, y que amenazó con levantar un escándalo que convulsionaría a la nación. Podría evitarlo todo si me dijera qué había hecho con las 3 piedras que faltaban. Será mejor que afrontes el asunto, dije. Ha sido sorprendido en el acto y ninguna confesión podría hacer que su culpa sea más atroz. Si haces la reparación que esté a tu alcance, diciéndonos dónde están los berilos, todo será perdonado y olvidado. Guarda tu perdón para aquellos que te lo piden, respondió, alejándose de mí, con una mueca de desprecio. Vi que estaba demasiado endurecido para que mis palabras pudieran influir en él. Solo había una manera de lograrlo. Llamé al inspector y lo puse bajo custodia. Inmediatamente se hizo una búsqueda, no solo de su persona, sino también de su habitación y de cada parte de la casa donde podría haber escondido las gemas, pero no se encontró rastro alguno de ellos. Ni el desdichado muchacho abrió la boca ante todas nuestras persuasiones y amenazas. Esta mañana lo llevaron a una celda y yo, después de cumplir con todos los trámites policiales, he corrido hacia usted para implorarle que utilice su habilidad para resolver el asunto. La policía ha confesado abiertamente que por el momento no puede sacar nada al respecto. Podrás realizar cualquier gasto que creas necesario. Ya he ofrecido una recompensa de 1000 libras. Dios mío, ¿qué haré? He perdido mi honor, mis gemas y a mi hijo en una noche. Oh, ¿qué debo hacer? Se puso una mano a cada lado de la cabeza y se meció de un lado a otro, ronroneando para sí mismo como un niño cuyo dolor supera las palabras. Sherlock Holmes permaneció en silencio durante unos minutos, con su el ceño fruncido y los ojos fijos en el fuego. ¿Recibes mucha compañía? Preguntó. Ninguna, salvo mi socio con su familia, y algún amigo ocasional de Arthur. Sir George Burmell ha estado varias veces últimamente. Nadie más, creo. ¿Sales mucho en sociedad? Arthur sí. María y yo nos quedamos en casa. A ninguno de los dos nos importa, eso es inusual en una chica joven, es de naturaleza tranquila. Además, ella no es tan joven. Tiene 24 años, este asunto, por lo que dices, parece haber sido un shock para ella también terrible. Ella está aún más afectada que yo. ¿Ninguno de ustedes tiene ninguna duda sobre la culpabilidad de su hijo? ¿Cómo podemos tenerla, cuando lo vi con mis propios ojos con la corona en las manos?
Yo difícilmente considero que esto sea una prueba concluyente. Estaba dañado el resto de la corona, sí, estaba torcida, ¿no crees? Entonces, ¿qué podría haber estado tratando de enderezarla? Dios te bendiga. Estás haciendo lo que puedes por él y por mí. Pero es una tarea demasiado pesada. ¿Qué estaba haciendo allí? Si su propósito era inocente, ¿por qué no lo dijo, precisamente? Y si fuera culpable, ¿por qué no inventó una mentira? Me parece que su silencio corta en ambos sentidos. Hay varios puntos singulares en el caso. ¿Qué pensó la policía del ruido que te despertó de tu sueño? Consideraron que podría deberse a que Arthur cerró la puerta de su dormitorio, una historia probable. Como si un hombre empeñado en cometer un delito fuera a dar un portazo para despertar a toda la familia. ¿Qué dijeron, entonces, de la desaparición de estas joyas? Todavía están sondeando los entablados y sondeando los muebles con la esperanza de encontrarlas. Han pensado en mirar fuera de la casa, sí, lo han hecho. Mostró una energía extraordinaria. Todo el jardín ya ha sido examinado minuciosamente. Ahora, mi querido señor, dijo Holmes, ¿no es evidente para usted que este asunto es mucho más profundo de lo que usted o la policía se inclinaban a pensar al principio? A usted le pareció un caso sencillo, a mí me parece sumamente complejo. Considere lo que implica su teoría. Suponga usted que su hijo bajó de su cama, fue, con gran riesgo, a su vestidor, abrió su cómoda, sacó su corona, rompió a la fuerza una pequeña parte de ella y se fue a otro lugar. Escondió 3 gemas de las 39, con tal habilidad que nadie puede encontrarlas. Y luego regresó con las otras 36 a la habitación en la que se expuso al mayor peligro de ser descubierto. Ahora les pregunto, ¿es sostenible tal teoría? ¿Pero qué otra hay?, gritó el banquero, con un gesto de desesperación. Si sus motivos eran inocentes, ¿por qué no los explica? Es nuestra tarea averiguarlo, respondió Holmes. ¿Qué hacer? Porque mi curiosidad y simpatía se vieron profundamente estimuladas por la historia que habíamos escuchado. Confieso que la culpabilidad del hijo del banquero me parecía tan obvia como su infeliz padre. Pero aún así tenía tanta fe en el juicio de Holmes que sentí que debía haber algunos motivos para tener esperanza. Mientras ya que no estaba satisfecho con la explicación aceptada. Apenas pronunció una palabra durante todo el camino hasta el suburbio del sur, sino que permaneció sentado con la barbilla apoyada en el pecho y el sombrero calado sobre los ojos, sumido en sus pensamientos más profundos. Nuestro cliente parecía haberse animado nuevamente ante el pequeño atisbo de esperanza que se le había presentado, e incluso entabló una charla inconexa conmigo sobre sus asuntos comerciales. Un corto viaje en tren y una caminata más corta nos llevaron a Fairbank, la modesta residencia del gran financiero. Fairbank era una casa cuadrada de buen tamaño, de piedra blanca, un poco alejada de la carretera. Un doble corredor para carruajes, con un césped cubierto de nieve, se extendía frente a 2 grandes puertas de hierro que cerraban la entrada. A la derecha había un pequeño matorral de madera que conducía a un estrecho sendero entre 2 cuidados setos que se extendía desde la calle hasta la puerta de la cocina y formaba la entrada de los comerciantes. A la izquierda discurría un camino que conducía a los establos, y no estaba en absoluto dentro del terreno, siendo una vía pública, aunque poco utilizada. Holmes nos dejó en la puerta y caminó lentamente alrededor de la casa, por el frente, por el camino de los comerciantes y por el jardín de atrás hasta el camino de los establos. Tardó tanto que el señor Holder y yo entramos al comedor y esperamos junto al fuego hasta que regresara. Estábamos sentados en silencio cuando se abrió la puerta y entró una señorita. Era más bien de estatura media, delgada, con cabello y ojos oscuros, que parecían más oscuros contra la absoluta palidez de su piel. Creo que nunca había visto una palidez tan mortal en el rostro de una mujer. Sus labios también estaban exangües, pero sus ojos estaban enrojecidos por el llanto. Mientras entraba silenciosamente en la habitación, me impresionó con una sensación de pena mayor que la que había causado el banquero por la mañana, y fue tanto más sorprendente en ella cuanto que evidentemente era una mujer de carácter fuerte, con una inmensa capacidad de autocontrol. Sin hacer caso de mi presencia, se dirigió directamente hacia su tío, y le pasó la mano por la cabeza con una dulce caricia femenina. «Has dado órdenes de que Arthur sea liberado». «¿No es así, papá?», preguntó. «No, niña mía, hay que investigar el asunto hasta el fondo». «Pero estoy tan seguro de que es inocente». «Ya sabes cuáles son los instintos femeninos. Sé que no ha hecho ningún daño y que os arrepentiréis de haber actuado con tanta dureza, porque guarda silencio.
Entonces, si es inocente, ¿quién sabe? Quizás porque estaba tan enojado que debería sospechar de él como podría evitar sospechar de él. Cuando en realidad lo vi con la corona en la mano, pero él solo la había cogido para mirarla. Confíe en mi palabra de que es inocente. Deja el asunto y no digas más. Es tan espantoso pensar en nuestro querido Arthur en prisión. Nunca lo dejaré pasar hasta que se encuentren las gemas, nunca, Mary. Tu afecto por Arthur te ciega en cuanto a las terribles consecuencias para mí. Lejos de silenciar el asunto, he traído a un caballero desde Londres para investigar más a fondo el asunto. Este caballero, preguntó, volteándose hacia mí, no, su amigo. Deseaba que lo dejáramos en paz. ¿Ahora está en el camino del establo, el camino del establo? Ella arqueó sus cejas oscuras. ¿Qué puede esperar encontrar allí? Supongo, es él. Confío, señor, en que logrará demostrar, lo que estoy seguro es verdad, que mi primo Arthur es inocente de este crimen. Comparto plenamente su opinión y confío, con usted, en que podamos demostrarlo. Respondió Holmes, volviendo a la colchoneta para quitarse la nieve de los zapatos. Creo que tengo el honor de dirigirme a la señorita Mary Holder. ¿Puedo hacerle una o dos preguntas, por favor, señor, si esto puede ayudar a aclarar este horrible asunto? No oyó usted nada anoche, nada, hasta que mi tío empezó a hablar en voz alta. Oí eso y bajé. ¿Cerraste las ventanas y las puertas la noche anterior? ¿Cerraste todas las ventanas? Sí, estaban todas cerradas esta mañana. Si tienes una criada que tiene un amor. Creo que anoche le comentaste a tu tío que había salido a verlo, sí. Y ella era la chica que esperaba en el salón, y que tal vez escuchó los comentarios de su tío sobre la corona. Ya veo. Infiere que pudo haber salido a contárselo a su amado, y que los dos pudieron haber planeado el robo, pero, ¿de qué sirven todas estas vagas teorías?, gritó el banquero, impaciente, cuando le he dicho que vi a Arthur con la corona en las manos. Espere un poco, señor Holder. Debemos volver a eso. Sobre esta chica, señorita Holder. La viste regresar por la puerta de la cocina, supongo. Sí. Cuando fui a ver si la puerta estaba cerrada para pasar la noche, la encontré entrando. También vi al hombre en la oscuridad. ¿Lo conoces? Sí, él es el verdulero que trae nuestras verduras. Su nombre es Francis Prosper. Se paró, dijo Holmes, a la izquierda de la puerta, es decir, más arriba en el camino de lo necesario para llegar a la puerta. Sí, lo hizo. ¿Y es un hombre con una pierna de palo? Algo parecido al miedo surgió en los expresivos ojos negros de la joven. Vaya, eres como un mago, dijo ella. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió, pero no hubo sonrisa de respuesta en el rostro delgado y ansioso de Holmes. Me alegraría mucho poder subir las escaleras ahora, dijo él. Probablemente desearé revisar el exterior de la casa nuevamente. Tal vez será mejor que eche un vistazo a las ventanas inferiores antes de subir. Caminó rápidamente de una a otra, deteniéndose solo en la ventana grande que daba desde el vestíbulo a la calle de los establos. Lo abrió y examinó minuciosamente el alféizar con su poderosa lupa. Holmes fue primero al escritorio y miró fijamente la cerradura. ¿Qué llave se usó para abrirla?, preguntó. La que mi propio hijo indicó, la del armario del trastero. ¿La tienes aquí? Eso es lo que está sobre el tocador. Sherlock Holmes lo tomó y abrió la cómoda. Es una cerradura silenciosa, dijo. No es de extrañar que no te haya despertado. Este estuche, supongo, contiene la corona. Tenemos que echarle un vistazo. Abrió el estuche, sacó la diadema y la puso sobre la mesa. Era una magnífica muestra del arte de la joyería, y las 36 piedras eran las más finas que jamás haya visto. A un lado de la corona había un borde agrietado, donde una esquina que sostenía 3 gemas había sido arrancada. Ahora, señor Holder, dijo Holmes, aquí está la esquina que corresponde a lo que tan lamentablemente se ha perdido. ¿Puedo suplicarle que lo rompa? El banquero retrocedió horrorizado. Ni se me ocurriría intentarlo, dijo. Entonces lo haré. Holmes de repente concentró sus fuerzas en ello, pero sin resultado. Siento que cede un poco, dijo, pero, aunque tengo unos dedos excepcionalmente fuertes, me llevaría todo mi tiempo romperlos. Un hombre corriente no podría hacerlo. Ahora, ¿qué cree que pasaría si lo rompiera, señor Holder? Se oiría un ruido como de disparo de pistola. Me dices que todo esto pasó a pocos metros de tu cama y que no supiste nada. No sé qué pensar.
Todo está oscuro para mí, pero tal vez se aclare a medida que avanzamos. ¿Qué piensa, señorita Holder? Confieso que todavía comparto la perplejidad de mi tío. ¿Su hijo no llevaba zapatos ni pantuflas cuando lo vio? No llevaba nada puesto salvo solo los pantalones y la camisa. Gracias. Sin duda, hemos tenido una suerte extraordinaria durante esta investigación y la culpa será enteramente nuestra si no conseguimos aclarar el asunto. Con su permiso, señor Holder, continuaré ahora mis investigaciones afuera. Fue solo, a petición propia, pues explicó que cualquier huella innecesaria podría dificultar su tarea. Estuvo trabajando durante 1 hora o más, regresando por fin con los pies cargados de nieve y los rasgos tan inescrutables como siempre. Creo que ya he visto todo lo que hay que ver, señor Holder, dijo. Puedo servirle mejor regresando a mis habitaciones, pero las gemas, señor Holmes. ¿Dónde están? No lo sé. El banquero se retorció las manos. Nunca los volveré a ver, gritó. ¿Y mi hijo? Me das esperanzas. Mi opinión no cambia en nada entonces, por el amor de Dios. ¿Qué fue ese oscuro asunto que se realizó en mi casa anoche? Si puedes visitarme en mi panadero. Mañana por la mañana, entre las 9 y las 10, estaré encantado de hacer todo lo que pueda para aclararlo. Entiendo que me das carta blanca para actuar en tu nombre, siempre que recupere las gemas y que no pongas límite a la suma que puedo retirar. Daría mi fortuna por recuperarlas. Muy bien. Investigaré el asunto entre ahora y entonces. Adiós. Es posible que tenga que volver aquí antes de la noche. Para mí era evidente que mi compañero ya estaba decidido sobre el caso, aunque sus conclusiones eran más de lo que podía siquiera imaginar. Varias veces durante nuestro viaje de regreso intenté sondearlo sobre el tema, pero él siempre se desviaba hacia algún otro tema, hasta que finalmente lo abandoné desesperado. Aún no eran las 3 cuando nos encontramos de nuevo en nuestra habitación. Corrió a su habitación y al cabo de unos minutos volvió a bajar vestido como un vulgar holgazán. Con el cuello levantado, su abrigo brillante y raído, su corbata roja y sus botas gastadas. Era un ejemplo perfecto de la clase. Creo que esto debería bastar, dijo, mirando el cristal sobre la chimenea. Solo desearía que pudieras venir conmigo, Watson, pero me temo que no será así. Puede que esté tras la pista en este asunto, o puede que esté siguiendo una voluntad de fuego fatuo, pero pronto sabré cuál es. Espero poder volver dentro de unas horas. Cortó un trozo de carne del asado que había sobre el aparador, lo metió entre 2 rebanadas de pan y, metiéndose esta tosca comida en el bolsillo, emprendió su expedición. Acababa de terminar mi té cuando regresó, evidentemente de excelente humor, blandiendo una vieja bota con bordes elásticos en la mano. Lo dejó en un rincón y se sirvió una taza de té. Voy a seguir adelante. ¿A dónde? Oh, al otro lado del West End. Puede que pase algún tiempo antes de que regrese. No me esperes despierto en caso de que llegue tarde. ¿Cómo te va? Oh, regular. Nada de qué quejarse. He estado en Streatham desde la última vez que te vi, pero no llamé a casa. Es un problemita muy agradable y no me lo habría perdido ni mucho menos. Sin embargo, no debo sentarme aquí a chismorrear, sino que debo quitarme estas ropas de mala reputación y volver a ser muy respetable. Pude ver por su actitud que tenía motivos de satisfacción más fuertes de lo que sus palabras por sí solas implicarían. Sus ojos brillaron e incluso había un toque de color en sus mejillas cetrinas. Se apresuró a subir las escaleras y, unos minutos más tarde, oí el portazo del vestíbulo, lo que me indicó que se había marchado una vez más a su agradable cacería. Esperé hasta medianoche, pero no había señales de su regreso, así que me retiré a mi habitación. No era raro que estuviera ausente días y noches seguidos cuando buscaba un rastro, de modo que su tardanza no me sorprendió. No sé a qué hora entró, pero cuando bajé a desayunar por la mañana, allí estaba con una taza de café en una mano y el periódico en la otra, lo más fresco y arreglado posible. Lo sabrás. Disculpe mi comienzo sin usted, Watson dijo, pero recuerda que nuestro cliente tiene una cita bastante temprano esta mañana. Bueno, ya son más de las 9, respondí. No me sorprendería que fuera él. Me pareció oír un timbre. Efectivamente era nuestro amigo el financiero. Me sorprendió el cambio que se había producido en él, pues su rostro, que por naturaleza era ancho y macizo, estaba ahora comprimido y caído, mientras que su cabello me parecía al menos un poco más blanco. Entró con un cansancio y un letargo aún más doloroso que su violencia de la mañana anterior,
Y se dejó caer pesadamente en el sillón que le acerqué. No sé qué he hecho para ser probado tan severamente. Dijo. Hace solo 2 días yo era un hombre feliz y próspero, sin preocupaciones en el mundo. Ahora me encuentro en una edad solitaria y deshonrada. Un dolor viene inmediatamente después de otro. Mi sobrina Mary me ha abandonado, te abandonó, sí. Esa mañana nadie había dormido en su cama. Su habitación estaba vacía y sobre la mesa del vestíbulo había una nota para mí. La noche anterior le había dicho, con pena y no con ira, que si se hubiera casado con mi hijo todo le habría ido bien. Quizás fue una desconsideración por mi parte decirlo. Esa observación a la que se refiere en esta nota, mi querido tío, siento que te he traído problemas, y que si hubiera actuado de otra manera esta terrible desgracia nunca habría ocurrido. Con este pensamiento en mi mente no puedo volver a ser feliz bajo tu techo, y siento que debo dejarte para siempre. No os preocupéis por mi futuro, porque eso está previsto, y, sobre todo, no me busquéis, porque será un trabajo inútil y un mal servicio para mí. En la vida o en la muerte, siempre seré su amada María. ¿Qué podría querer decir con esa nota, señor Holmes? ¿Crees que apunta a un suicidio? No, nada de eso. Quizás sea la mejor solución posible. Confío, señor Holder, en que se esté acercando al fin de sus problemas, ja. Tú lo dices. ¿Ha oído algo, señor Holmes? ¿Has aprendido algo? ¿Dónde están las gemas? No creerías que 1000 libras cada una es una suma excesiva para ellas, y yo pagaría 10 y eso sería innecesario. 3000 cubrirán el asunto. Y me imagino que hay una pequeña recompensa. ¿Tienes tu chequera? Aquí hay un bolígrafo. Será mejor que lo haga por 4000 libras esterlinas, con cara de asombro. El banquero extendió el cheque solicitado. Holmes se acercó a su escritorio, sacó una pequeña pieza triangular de oro con 3 gemas y la arrojó sobre la mesa. Con un grito de alegría nuestro cliente la agarró. «Lo tienes», jadeó. «¿Estoy salvo?» «Estoy salvo». La reacción de alegría fue tan apasionada como lo había sido su dolor, y abrazó contra su pecho sus gemas recuperadas. «Hay otra cosa que usted debe, señor Holder», dijo Sherlock Holmes, con bastante severidad. «Debo». Cogió un bolígrafo. «Dime la suma y la pagaré». «No, la deuda no es conmigo. Le debes una disculpa muy humilde a ese noble muchacho, tu hijo, que se ha comportado en este asunto como yo estaría orgulloso de ver a mi propio hijo hacerlo. Si alguna vez tuviera la oportunidad de tener uno, entonces no fue Arthur quien tomó ellos, te dije ayer. Y te lo repito hoy, que no fue así. ¿Estás seguro? Entonces, apresurémonos a acudir a él inmediatamente para hacerle saber que se sabe la verdad. Él ya la sabe. Cuando lo hube aclarado todo, tuve una entrevista con él. Al ver que no quería contarme la historia, se la conté, a lo que tuvo que confesar que yo tenía razón y añadir algunos detalles que aún no me quedaban del todo claros. Tu noticia de esta mañana, sin embargo, puede abrirle los labios. Por el amor de Dios, dime entonces cuál es este extraordinario misterio. Lo haré, y te mostraré los pasos por los cuales llegué. Y permítame decirle, en primer lugar, lo que me resulta más difícil decir y a usted oír. Ha habido un entendimiento entre Sir George Burnwell y su sobrina Mary. ¿Ahora han huido juntos, mi María? Imposible, es, lamentablemente, más que posible, es cierto. Ni usted ni su hijo conocían el verdadero carácter de este hombre cuando lo admitieron en su círculo familiar. Es uno de los hombres más peligrosos de Inglaterra, un jugador arruinado, un villano absolutamente desesperado, un hombre sin corazón ni conciencia. Tu sobrina no sabía nada de esos hombres. Cuando él le pronunció sus votos, como lo había hecho con 100 antes que ella se enorgulleció de haber sido la única que había tocado su corazón. El diablo sabe mejor lo que dijo, pero al menos ella se convirtió en su herramienta y tenía la costumbre de verlo casi todas las noches. No puedo creerlo y no lo quiero creer, gritó el banquero con el rostro ceniciento. Te contaré, entonces, lo que ocurrió anoche en tu casa. Tu sobrina, cuando, como ella creía, habías entrado en tu habitación, se deslizó y habló con su amante a través de la ventana que da a la calle del establo. Sus huellas habían atravesado la nieve, tanto tiempo había estado allí. Ella le habló de la corona. Su perversa sed de oro se encendió con la noticia y la sometió a su voluntad. No tengo ninguna duda de que ella te amaba, pero hay mujeres en las que el amor de un amante apaga a todos los demás amores, y creo que ella debió serlo.
Apenas había escuchado sus instrucciones cuando te vio bajar las escaleras, en lo que cerró rápidamente la ventana. Y te contó la escapada de una de las sirvientas con su amante de las patas de palo. Todo lo cual era perfectamente cierto. Tu chico, Arthur, se fue a la cama después de su entrevista con usted, pero durmió mal debido a su inquietud por las deudas de su club. En mitad de la noche escuchó unos pasos suaves pasar por su puerta, por lo que se levantó, y al asomarse, se sorprendió al ver a su prima caminando muy sigilosamente por el pasillo, hasta desaparecer en su vestidor. Petrificado de asombro, el muchacho se puso algunas ropas y esperó allí, en la oscuridad, para ver qué resultaría de este extraño asunto. Al poco rato salió de nuevo de la habitación, y a la luz de la lámpara de pasillo, su hijo vio que llevaba en las manos la preciosa corona. Ella bajó las escaleras y él, estremecido de horror, corrió y se deslizó detrás de la cortina cerca de tu puerta, desde donde podía ver lo que pasaba en el vestíbulo de abajo. La vio abrir sigilosamente la ventana, entregarle la corona a alguien en la penumbra y luego cerrarla de nuevo corriendo de regreso a su habitación, pasando bastante cerca de donde él estaba escondido detrás de la cortina. Mientras ella estuviera encendida en la escena no podía realizar ninguna acción sin exponer horriblemente a la mujer a la que amaba. Pero en el instante en que ella se fue, se dio cuenta de lo terrible que sería esta desgracia para ti y de lo importante que era arreglarlo. Bajó corriendo, tal como estaba, descalzo, abrió la ventana, saltó a la nieve y corrió por el camino, donde pudo ver una figura oscura a la luz de la luna. Sir George Burmell intentó escapar, pero Arthur lo atrapó y hubo una lucha entre ellos. Su muchacho tiraba de un lado de la corona y su oponente del otro. En la pelea, su hijo golpeó a Sir George y le cortó en el ojo. Entonces algo se rompió de repente y su hijo, al ver que tenía la corona en las manos, corrió hacia atrás. Cerró la ventana. Subió a su habitación y acababa de observar que la corona se había torcido en la lucha y trataba de enderezarla. «Lo notaste cuando apareciste en escena, es posible», jadeó el banquero. Entonces despertaste su ira insultándolo en un momento en el que sentía que había merecido tu más cálido agradecimiento. No podía explicar la verdadera situación sin traicionar a alguien que ciertamente merecía poca consideración por parte de él. Sin embargo, adoptó una postura más caballerosa y conservó su secreto. Y por eso ella gritó y se desmayó cuando vio la corona, gritó el señor Holder. «¡Oh, Dios mío! ¡Qué tonto ciego he sido!» Y él pide que le dejen salir 5 minutos. El querido muchacho quería ver si la pieza que faltaba estaba en el lugar de la lucha. «Que cruelmente lo he juzgado mal», cuando llegué a la casa continuó Holmes. Enseguida la rodeé con mucho cuidado para observar si había alguna huella en la nieve que pudiera ayudarme. Sabía que no había caído nada desde la noche anterior y también que había habido una fuerte helada para conservar las impresiones. Pasé por el camino de los comerciantes, pero lo encontré todo pisoteado e indistinguible. Sin embargo, un poco más allá, al otro lado de la puerta de la cocina, una mujer había estado hablando con un hombre, cuyas marcas redondas en un lado mostraban que tenía una pierna de palo. Incluso me di cuenta de que los habían molestado, porque la mujer había regresado corriendo rápidamente hacia la puerta, como lo demostraban las profundas marcas de los dedos del pie y las ligeras marcas del talón, mientras que Pata de Madera había esperado un poco y luego se había ido. En ese momento pensé que podrían ser la doncella y su novio, de quienes ya me habías hablado, y las investigaciones demostraron que así era. Caminé por el jardín sin ver más que huellas aleatorias, que supuse que eran de la policía, pero cuando llegué al camino del establo, una historia muy larga y compleja estaba escrita en la nieve frente a mí. Había una doble línea de huellas de un hombre calzado con botas, y una segunda doble línea que vi con deleite pertenecía a un hombre con los pies descalzos. Por lo que me habías dicho, me convencí inmediatamente de que este era tu hijo. El primero había caminado en ambas direcciones, pero el otro había corrido rápidamente y, como sus pasos estaban marcados en algunos lugares sobre la depresión de la bota, era obvio que había pasado detrás del otro. Lo seguí y descubrí que conducían a la ventana del pasillo, donde Boots había quitado toda la nieve mientras esperaba. Luego caminé hasta el otro extremo, que estaba a 100 metros o más del camino. Vi hacia donde se había enfrentado Boots, donde la nieve estaba cortada como si hubiera habido una lucha y, finalmente, donde habían caído unas gotas de sangre, para demostrarme que no me había equivocado. Luego, Boots corrió por el camino y otra pequeña mancha de sangre mostró que era él quien había resultado herido. Cuando llegó al otro extremo de la carretera principal, encontré que el pavimento había sido despejado,
Por lo que ese ovillo tenía un final, al entrar a la casa, sin embargo, examiné, como usted recordará, el alféizar y la estructura. Miré la ventana del pasillo con mi lente y enseguida pude ver que alguien se había desmayado. Podía distinguir el contorno de un empeine donde había puesto el pie mojado al entrar. Empecé entonces a poder formarme una opinión sobre lo que había ocurrido. Un hombre había esperado fuera de la ventana, alguien había traído las gemas. El hecho había sido supervisado por su hijo, había perseguido al ladrón, había luchado con él. Cada uno había tirado de la corona, y sus fuerzas unidas le habían causado heridas que ninguno de los dos por sí solo habría podido provocar. Había regresado con el premio, pero había dejado un fragmento en manos de su oponente. Hasta ahora lo tenía claro. La pregunta ahora era, ¿quién era el hombre y quién le trajo la corona? Es una vieja máxima mía que cuando se excluye lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Ahora sabía que no fuiste tú quien lo había derribado, así que solo quedaron tu sobrina y las criadas. Pero si fueran las criadas, ¿por qué su hijo debería dejarse acusar en su lugar? No podría haber ninguna razón posible. Sin embargo, como amaba a su prima, había una excelente explicación por la que debía conservar su secreto, tanto más cuanto que el secreto era vergonzoso. Cuando recordé que la habías visto en aquella ventana, y cómo se había desmayado al ver nuevamente la corona, mi conjetura se convirtió en certeza. ¿Y quién podría ser su cómplice? Una amante evidentemente, porque ¿quién más podría superar el amor y la gratitud que ella debe sentir hacia ti? Sabía que salías poco y que tu círculo de amigos era muy limitado. Pero entre ellos estaba Sir George Burnwell. Había oído hablar de él antes como un hombre de mala reputación entre las mujeres. Debió ser él quien calzó esas botas y retuvo las gemas faltantes. Aunque sabía que Arthur lo había descubierto, todavía podía enorgullecerse de que estaba a salvo, porque el muchacho no podía decir una palabra sin comprometer a su propia familia. Bueno, tu propio buen sentido te sugerirá las medidas que tome a continuación. Fui en forma de holgazán a casa de Sir George, logré trabar amistad con su ayuda de cámara. Supe que su amo le había cortado la cabeza la noche anterior y, finalmente, con el gasto de 6 chelines, hice todo. Seguro comprando un par de sus zapatos desechados. Con estos viajé hasta Streatham y vi que encajaban exactamente en las vías. Le apoyé una pistola en la CABZ. Había un vagabundo mal vestido en el camino ayer por la tarde, dijo el señor Holder, precisamente. Fui yo. Descubrí que tenía a mi hombre, así que llegué a casa y me cambié de ropa. Era un papel delicado el que tenía que desempeñar entonces, porque comprendí que debía evitarse un proceso para evitar el escándalo, y sabía que un villano tan astuto vería que teníamos las manos atadas en el asunto. Fui y lo vi. Al principio, por supuesto, lo negó todo. Pero cuando le conté todos los detalles de lo ocurrido, intentó fanfarronear y descolgó un salvavidas de la pared. Sin embargo, conocía a mi hombre y le apunté con una pistola a la cabeza antes de que pudiera atacar. Luego se volvió un poco más razonable. Le dije que le daríamos un precio por las piedras que tenía, 1000 libras cada una. Eso sacó a relucir los primeros signos de dolor que había mostrado. Vaya, joder, dijo, los he dejado ir a 600 por los 3. Pronto logré conseguir la dirección del síndico que los tenía, al prometerle que no habría procesamiento. Me dirigí hacia él y después de muchas discusiones, conseguí nuestras piedras a 1000 libras cada una. Luego visité a su hijo, le dije que todo estaba bien y finalmente llegué a mi cama alrededor de las 2, después de lo que podría llamar un día de trabajo realmente duro. Un día que ha salvado a Inglaterra de un gran escándalo público, dijo el banquero levantándose. Señor, no encuentro palabras para agradecerle, pero no me encontrará ingrato por lo que ha hecho. De hecho, tu habilidad ha superado todo lo que he oído hablar de ella. Y ahora debo volar hacia mi querido muchacho para disculparme por el mal que le he hecho. En cuanto a lo que me cuentas de la pobre María, me llega al corazón. Ni siquiera tu habilidad puede informarme dónde está ahora. Creo que podemos decir con seguridad, respondió Holmes, que ella está donde quiera que esté Sir George Burnwell. Es igualmente cierto que, cualesquiera que sean sus pecados, pronto recibirán un castigo más que suficiente. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes, la corona de berilo. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.